Hay cosas que uno aprende a guardar durante años, no por cobardía, sino porque sabe que el momento equivocado puede convertir una revelación en ruido, y el ruido es el mejor aliado del olvido. Durante décadas he recorrido archivos, he hablado con personas que pedían no ser nombradas, he sostenido en mis manos documentos que alguien, en algún momento, decidió que no debían circular. Y en todo ese tiempo aprendí algo que quizás sea lo más importante que puedo transmitirte hoy. No todo lo que ocurre tiene una explicación oficial, y no todo lo que carece de explicación oficial es mentira. A veces, precisamente es al revés. Lo que voy a contarte hoy lleva años esperando el momento adecuado. No porque yo lo haya retenido por capricho, sino porque algunas piezas del puzzle tardaron en llegar y otras llegaron de maneras que todavía me cuesta describir sin que me tiemble algo por dentro. Hablamos de España, hablamos de Mayo y hablamos de algo que varias fuentes, en distintos momentos y desde distintos ángulos, han señalado con una precisión que resulta difícil de atribuir a la casualidad. Profecías, visiones, documentos que nunca llegaron a publicarse, testimonios de personas que vieron algo que no debían ver y que, sin embargo, no pudieron callar del todo. Quédate, porque lo que viene a continuación no es una historia cualquiera. Es quizá una de las más extrañas que he tenido que narrar en toda mi vida, y eso viniendo de mí ya es decir bastante. Permíteme empezar por el principio, aunque el principio de esta historia no tiene una fecha concreta ni un lugar exacto. Tiene, en cambio, una sensación. Una sensación que muchos de los que me han escrito a lo largo de los años describen de manera casi idéntica, con palabras distintas pero con el mismo fondo: la certeza de que algo se está moviendo bajo la superficie de lo visible, no de manera metafórica, sino de una forma que parece casi física, casi tangible, como cuando el suelo tiembla levemente antes de que el sismógrafo lo registre. Esa sensación, ese rumor sordo que precede a algo mayor, es precisamente lo que varias de las fuentes que voy a citar en este relato describieron antes de que ocurriera lo que ocurrió, o antes de que ocurra lo que, según ellas, está por ocurrir. Porque hay que ser honesto desde el principio, parte de lo que voy a contarte todavía no ha sucedido. Parte está, según estas fuentes, pendiente de cumplirse. Y eso, naturalmente, lo convierte en algo aún más inquietante. Hace varios años, en un encuentro que no estaba planificado y que se produjo de la manera más imprevista posible, conocí a un hombre al que llamaré Aurelio. No es su nombre real. Él mismo me pidió que no lo usara y yo siempre he respetado ese tipo de peticiones, porque sé que detrás de ellas no suele haber vanidad, sino miedo o algo parecido al miedo. Aurelio había trabajado durante más de 20 años en una institución que prefiero no identificar con precisión, pero que tenía acceso a ciertos archivos históricos de carácter reservado. No era un hombre dado a las exageraciones. Era, de hecho, uno de esos individuos que parecen construidos a propósito para no llamar la atención. Voz moderada, gestos contenidos, palabras medidas. Lo que me contó aquella tarde en un café de una ciudad del norte de España, que tampoco voy a nombrar, tardé mucho tiempo en procesar. No porque fuera incomprensible, sino porque era demasiado coherente. Demasiado preciso para ser ignorado y demasiado extraño para ser aceptado sin resistencia. Aurelio me habló de un conjunto de textos que habían circulado de manera muy restringida durante la segunda mitad del siglo XX. Textos que en origen procedían de fuentes diversas, algunas religiosas, otras de carácter más difuso, vinculadas a lo que él llamaba con cierta cautela a tradiciones de conocimiento paralelo. Yo sé lo que eso significa. He pasado suficiente tiempo investigando los márgenes de la historia oficial como para reconocer esa categoría. Son esas corrientes de pensamiento, de experiencia y de transmisión que no aparecen en los libros de texto, que no tienen cátedra en ninguna universidad, pero que llevan siglos circulando entre personas que por distintas razones han tenido acceso a información que la versión dominante de la realidad no sabe cómo gestionar. Lo interesante, me dijo Aurelio, no era el origen de esos textos, lo interesante era su contenido. Y más concretamente, la reiteración de ciertos elementos que aparecían una y otra vez, con variaciones de forma, pero con una consistencia de fondo que resultaba difícil de explicar como simple coincidencia. Uno de esos elementos era España y otro era Mayo. Y el tercero, el que más me hizo detenerme aquella tarde, era una palabra que Aurelio pronunció en voz muy baja, casi como si no quisiera que el aire mismo la escuchara. Transformación, no catástrofe, no destrucción. Transformación, y esa distinción, me explicó, era fundamental para entender lo que esos textos intentaban comunicar, porque no hablaban de un final, hablaban de un umbral,
de un momento en el que algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo comenzaría a hacerse visible. No de golpe, no de manera espectacular, sino de la manera en que las cosas verdaderamente importantes suelen manifestarse, poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta que de repente ya no hay manera de negar que algo ha cambiado. Pero antes de continuar con lo que Aurelio me contó, necesito darte un contexto, porque esta historia no empieza ni termina con él. Empieza mucho antes, en capas de tiempo que se superponen de una manera que, si uno las mira con atención suficiente, revelan un patrón. Y los patrones, en mi experiencia, nunca son accidentales. España tiene una relación particular con lo que podríamos llamar lo inexplicable. No es casualidad, es geografía, es historia, es algo que está en el suelo mismo de esta tierra, en sus montes, en ese aire que a veces parece cargado de una electricidad que no tiene origen meteorológico. He recorrido este país de punta a punta durante décadas y hay lugares en los que uno siente de manera casi física que la membrana entre lo visible y lo invisible es más delgada. Que algo está ahí al otro lado, observando o esperando o simplemente existiendo de una manera que nuestros sentidos ordinarios no están equipados para captar. Los antiguos lo sabían. Los pueblos que habitaron esta península antes de que llegaran los romanos, antes de que llegaran los visigodos, antes de que se construyeran las grandes catedrales sobre los lugares de poder antiguo, esos pueblos tenían una relación con la tierra y con lo que habitaba más allá de la tierra que nosotros hemos perdido casi por completo, o que hemos enterrado bajo capas de racionalismo, de tecnología, de una modernidad que paradójicamente nos ha vuelto más ciegos en ciertos aspectos fundamentales. No digo esto con nostalgia, lo digo como observación, como alguien que ha visto suficiente para saber que hay dimensiones de la realidad que nuestros instrumentos actuales no pueden medir y que esa incapacidad de medición no equivale a inexistencia. Hay un documento que he tenido entre mis manos en 2 ocasiones. ¿Solo 2? La primera vez fue hace muchos años, en circunstancias que no voy a detallar ahora porque hacerlo requeriría otro relato completo. La segunda vez fue más reciente, y fue en esa segunda ocasión cuando comprendí algo que la primera vez se me había escapado. El documento en cuestión es un texto manuscrito de origen incierto, que algunos investigadores han intentado fechar en torno al siglo XVII, aunque hay quienes sostienen que es una copia de algo mucho más antiguo. No voy a reproducir su contenido de manera literal, porque hay razones para no hacer lo que tienen que ver con el respeto hacia ciertas personas que me facilitaron el acceso. Pero sí puedo decir que en ese texto apareció una descripción que, leída hoy, en este momento, resulta de una pertinencia que pone los pelos de punta. El texto habla de un tiempo que llama el tiempo de la apertura, un periodo en el que, según sus palabras, lo que ha estado dormido comenzará a despertar, y lo sitúa con una imprecisión que, sin embargo, tiene una dirección clara en una época que coincide con lo que nosotros llamaríamos el inicio del tercer milenio. Más concretamente, habla de un ciclo que se completa en un mes de primavera tardía en la Tierra que el texto llama la Tierra del Sol Poniente, que es, para quien conozca la simbología de los textos medievales y renacentistas, una referencia inequívoca a la península ibérica, a España. Y mayo, en el calendario litúrgico y en el calendario astronómico antiguo, es precisamente eso. Primavera tardía, el mes en que la luz alcanza su primer pico de intensidad antes del solsticio. El mes que muchas tradiciones consideraban un umbral, un momento de paso entre estados. Casualidad, quizá. Pero déjame añadir más piezas. Porque la historia que estoy construyendo no se sostiene en un solo documento, ni en un solo testimonio. Se sostiene en la acumulación de indicios que tomados por separado pueden descartarse con facilidad, pero que juntos forman algo que resulta mucho más difícil de ignorar. Una tarde, hace no demasiados años, recibí una llamada de una persona a la que conocía desde hacía tiempo y en quien confiaba. Era una mujer que había dedicado su vida al estudio de lo que ella llamaba fenómenos de percepción expandida, es decir, experiencias humanas que trascienden los límites de lo que la ciencia convencional considera posible. Visiones, sueños proféticos, estados alterados de conciencia que producen información verificable. Ella había recopilado durante décadas testimonios de personas que habían tenido este tipo de experiencias y me llamó ese día porque había encontrado algo que quería compartir conmigo y que, según sus palabras, no sabía si era importante o si simplemente era una de esas coincidencias que uno encuentra cuando lleva demasiado tiempo mirando en la misma dirección.
Lo que había encontrado era un patrón en los testimonios, un patrón temporal. Un número significativo de personas que habían tenido visiones o sueños de carácter aparentemente profético durante los últimos años describían imágenes relacionadas con España, con la primavera, con una especie de cambio que no podían definir con precisión, pero que sentían como inminente. No un cambio político, no un cambio social en el sentido convencional, sino algo más profundo. Algo que tenía que ver con la percepción misma de la realidad, con la manera en que las personas se relacionan con lo que existe más allá de lo visible. Y muchos de esos testimonios, me dijo ella, convergían en torno a un periodo de tiempo específico, un mayo concreto. Un mayo que, dependiendo de cómo se interpretaran ciertas claves presentes en los relatos, podía ser el que está por venir. No quiero que pienses que soy alguien que acepta este tipo de información sin filtro crítico. Llevo demasiados años en esto para eso. He visto demasiadas historias que parecían importantes y resultaron ser espejismos, demasiados testimonios que sonaban auténticos y luego se revelaban como construcciones del deseo o del miedo. Sé que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria para encontrar patrones donde no los hay, para construir narrativas que satisfagan su necesidad de sentido. Lo sé. Y precisamente porque lo sé, cuando encuentro algo que resiste el escrutinio, cuando los indicios se sostienen después de haberlos sometido a presión, cuando las coincidencias son demasiadas y demasiado específicas para ser explicadas por el azar, entonces me detengo y presto atención. Y en este caso, llevo tiempo prestando atención. Déjame hablarte de otro hilo de esta historia. Un hilo que viene de una dirección completamente diferente y que, sin embargo, conduce al mismo lugar. Existe en la tradición mística española, y cuando digo mística española me refiero a esa corriente profunda que va desde los grandes contemplativos medievales hasta figuras más recientes que han sido en gran medida ignoradas por la historia oficial, existe en esa tradición una noción que los estudiosos llaman la hora de España. No es una expresión metafórica en sentido vacío. Es una referencia a un momento específico en lo que esa tradición considera el plan o el propósito que subyace a la historia humana. Un momento en que esta tierra, esta península que tantas civilizaciones han pisado y que tantas corrientes espirituales han atravesado, cumple una función particular. No de poder político ni de hegemonía cultural, sino de algo más sutil y, si se me permite la palabra, más esencial. He hablado con personas que conocen esa tradición desde adentro. Personas que han dedicado su vida al estudio de textos que no están en ninguna biblioteca pública, que se transmiten de una manera que no tiene nada que ver con el sistema académico convencional. Y lo que me han dicho con distintas palabras, pero con el mismo fondo, es que esa hora, esa función particular que la tradición asigna a España, no es algo que pertenezca al pasado, es algo que está por delante. Algo que, según ciertas interpretaciones de ciertos textos, podría estar muy cerca, inquietantemente cerca. Pero hay algo que quiero subrayar aquí, porque creo que es fundamental para entender correctamente lo que estoy contando. Cuando estas tradiciones hablan de transformación, de cambio, de un momento de apertura o de despertar, no están hablando necesariamente de algo que se produzca de manera visible y espectacular. No están describiendo catástrofes ni eventos que aparezcan en los telediarios. Están describiendo algo que ocurre en un nivel diferente, en el nivel de la conciencia, en el nivel de la percepción, en ese espacio interior que cada ser humano lleva consigo y que la mayoría de nosotros apenas comenzamos a explorar. Y eso paradójicamente lo hace más difícil de detectar y al mismo tiempo más real. Porque los cambios que ocurren en ese nivel son los que verdaderamente transforman la historia, los que se traducen con el tiempo en todo lo demás. Hay un nombre que aparece en varios de los documentos y testimonios que he mencionado, aunque de manera indirecta, como una referencia a una figura o a un tipo de figura más que a una persona concreta. Es el nombre de un vidente o de alguien que tuvo acceso a un tipo de conocimiento que no se adquiere en los libros, que vivió en España en un periodo que algunos sitúan en el siglo XVI y otros en el XVII, y cuyas palabras circularon durante generaciones de manera oral antes de ser recogidas por escrito. No voy a dar el nombre completo porque no tengo certeza sobre su historicidad y no quiero confundir lo que sé con lo que intuyo. Pero sí puedo decir que las palabras atribuidas a esa figura, las que he podido rastrear a través de distintas fuentes, contienen referencias que resultan extraordinariamente pertinentes para el momento que estamos viviendo. Una de esas referencias habla de un tiempo en que los ojos del mundo se vuelven hacia el interior,
hacia ese espacio que el texto llama la morada del fuego verdadero. Y describe ese tiempo como un periodo de confusión aparente, de ruido y de agitación en la superficie, bajo el cual se produce algo silencioso y profundo que es, en realidad, lo importante, lo que dura, lo que transforma. Y sitúa ese tiempo con esa misma imprecisión significativa que aparece en otros textos, en una primavera de un año que comparte ciertas características con el año en que vivimos. Características que tienen que ver no solo con la posición astronómica de ciertos cuerpos celestes, sino con el estado de la conciencia colectiva humana. Con el nivel de confusión y de búsqueda que caracteriza una época. ¿Suena vago? Lo sé. Este tipo de texto siempre suena vago cuando se intenta resumir en pocas palabras. Pero hay un detalle específico que no es vago en absoluto y que me detuvo cuando lo encontré. Un detalle que cuando lo leí por primera vez me hizo releer la frase 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien. El texto habla de señales, señales que preceden al momento de transformación y que permiten a quienes saben mirar reconocer que ese momento se acerca. Y entre esas señales menciona una que describe con una precisión que resulta casi incómoda. Habla de luces en el cielo de España que no son estrellas, ni planetas, ni ninguna de las cosas que los hombres conocen. Aparecen en número y en disposición que no tiene explicación en el conocimiento de la época. Luces que algunos verán y muchos negarán. Luces que no son un fin, sino un aviso. Un recordatorio de que el universo es más grande y más habitado de lo que la mente ordinaria puede aceptar. Y aquí es donde esta historia se conecta con algo que yo mismo he investigado durante décadas. Porque España, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, ha sido escenario de un número extraordinario de avistamientos y fenómenos aéreos no identificados que, en muchos casos, han sido registrados por testigos de toda credibilidad, pilotos militares, controladores aéreos, policías, científicos. Testimonios que han quedado en muchos casos archivados en expedientes que el Ejército del Aire español desclasificó parcialmente a finales de los años 90, convirtiéndose en uno de los primeros ejércitos del mundo en dar ese paso. Expedientes que he tenido la oportunidad de estudiar con cierto detalle y que contiene información que, si se leyera en el contexto de los textos que acabo de describir, adquiriría una dimensión completamente diferente. No estoy diciendo que los fenómenos aéreos no identificados sean la señal a la que se refieren los textos. No estoy diciendo nada con tanta certeza. Estoy señalando una convergencia. Una de esas convergencias que, en mi experiencia, merecen atención. Porque cuando un texto de varios siglos de antigüedad describe algo que se parece notablemente a lo que testigos contemporáneos han reportado, y cuando esa descripción aparece en el contexto de una predicción sobre un periodo de tiempo que coincide con el nuestro, la pregunta que uno no puede evitar hacerse es ¿qué sabía ese texto? O más bien, ¿qué sabía quién lo escribió? Déjame hablarte ahora de algo que ocurrió en mayo. No en el mayo que está por venir, sino en mayos del pasado. Porque parte de lo que hace que este mes sea significativo en el contexto de lo que estoy contando es que no es la primera vez que aparece en relación con eventos inexplicables o con momentos de inflexión en la historia. De España, hay una serie de episodios distribuidos a lo largo de los últimos 100 años que comparten la característica de haberse producido en mayo o en torno a mayo y que tienen en común una cualidad que los hace difíciles de encuadrar en la narrativa histórica convencional. No son eventos militares, ni políticos, ni económicos en sentido estricto. Son eventos que ocurren en el límite de lo visible, en ese espacio donde la historia oficial se vuelve borrosa y donde los testimonios de las personas que estuvieron presentes apuntan hacia algo que los libros de texto no saben cómo incorporar. No voy a enumerarlos de manera sistemática porque eso no es lo que este relato requiere. Lo que quiero transmitir es la sensación de continuidad, de hilo conductor, de algo que regresa periódicamente como si siguiera un ritmo que no es el nuestro pero que nos incluye. Como si hubiera un pulso, una cadencia que subyace a los eventos visibles y que de vez en cuando se manifiesta de manera suficientemente clara como para que alguien lo note. Y lo que las fuentes que he mencionado sugieren es que el próximo mayo podría ser uno de esos momentos de manifestación, uno de los más claros hasta ahora, uno de los más difíciles de ignorar. Hubo una noche, hace ya bastantes años, en que me encontré en una situación que todavía hoy me cuesta describir con palabras que le hagan justicia. Estaba en el campo, en una zona de España que prefiero no identificar, en compañía de un hombre al que llamaré simplemente el profesor, porque eso era lo que había sido durante la mayor parte de su vida adulta, aunque lo
que me enseñó aquella noche no tenía nada que ver con ninguna asignatura académica. Llevábamos horas hablando y la conversación había ido derivando hacia territorios cada vez más extraños, hacia esas zonas de la experiencia humana que uno normalmente mantiene en los márgenes de la conversación social. Y en un momento dado el profesor se quedó en silencio y levantó la vista hacia el cielo, y yo hice lo mismo casi por imitación, y durante lo que debieron de ser varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Lo que vi aquella noche no lo voy a describir en detalle, no porque no quiera, sino porque cada vez que lo he intentado las palabras se quedan cortas de una manera que resulta frustrante. Lo que puedo decir es que vi algo que no tenía explicación en ninguno de los marcos de referencia que yo manejaba en aquel momento. Algo que era al mismo tiempo completamente físico y completamente ajeno a todo lo físico que yo conocía. Y lo que el profesor me dijo después, cuando por fin rompimos el silencio, fue algo que llevo conmigo desde entonces. Esto ocurre más de lo que la gente cree, me dijo. Y ocurre especialmente aquí, en esta tierra, en este tiempo. Como si esta tierra fuera un lugar de encuentro, como si algo o alguien hubiera elegido este punto del planeta para hacer visible lo que normalmente permanece invisible. No sé si el profesor tenía razón. No sé si lo que vi aquella noche tenía la importancia que él le atribuía. Pero sé que desde esa noche mi manera de mirar el cielo cambió. Y sé que desde esa noche, cada vez que alguien me habla de visiones o de señales o de momentos de apertura, algo en mí reconoce esas palabras de una manera que va más allá del análisis intelectual. Quiero hablarte ahora de las profecías en sí, de lo que dicen específicamente sobre España y sobre Mayo, porque hasta ahora he estado construyendo el contexto, estableciendo los hilos que se van a entrelazar, y es momento de ir al núcleo de lo que estas fuentes comunican. Pero antes de hacerlo, necesito hacer una advertencia que me parece importante. Las profecías, como categoría de conocimiento, son uno de los territorios más minados que existen. Son terreno fértil para el engaño, para la manipulación, para la proyección de miedos y deseos. He visto demasiadas veces cómo textos que se presentaban como proféticos resultaban ser construcciones posteriores al hecho, escritas a toro pasado con la intención de crear una ilusión de previsión. He visto cómo interpretaciones interesadas de textos auténticos producían narrativas que no tenían nada que ver con lo que el texto original decía. Soy, por tanto, cauteloso en este terreno, muy cauteloso. Y sin embargo, hay algo en lo que voy a contarte que resiste escepticismo. Hay una especificidad, una coherencia entre fuentes que no se conocían entre sí, que hace que la explicación del fraude o de la proyección resulte insatisfactoria. No imposible, pero insatisfactoria. Y cuando una explicación resulta insatisfactoria, la honestidad intelectual obliga a mantener la pregunta abierta. Lo que estas fuentes describen para España en mayo no es un evento único y espectacular, es un proceso. Un proceso que, según algunas de ellas, ya ha comenzado y que alcanzará un punto de inflexión en ese periodo. Un proceso que tiene que ver con lo que podríamos llamar un despertar de la conciencia colectiva, pero no en el sentido vago y difuso en que esa expresión se usa habitualmente, sino en un sentido más preciso. La emergencia en un número significativo de personas de capacidades perceptivas que hasta ahora permanecían dormidas o infradesarrolladas. La capacidad de percibir dimensiones de la realidad que normalmente quedan fuera del alcance de los sentidos ordinarios. La capacidad de conectar con lo que algunas tradiciones llaman el conocimiento del alma y otras llaman simplemente la verdad. ¿Por qué España? ¿Por qué este país en particular? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y a la que he recibido respuestas distintas de distintas fuentes. Pero hay un elemento que aparece de manera recurrente en esas respuestas: la historia de España como punto de encuentro de culturas, de tradiciones espirituales, de corrientes de conocimiento que en otros lugares permanecieron separadas. La coexistencia durante siglos de tradiciones cristiana, islámica y judía en esta tierra creó algo que quizás sea único en el mundo, una acumulación de capas de búsqueda espiritual, de exploración de lo invisible, de intento de comprender lo que está más allá de lo aparente, que se ha depositado en el suelo mismo de esta tierra como una especie de reserva o de potencial. Y ese potencial, según estas fuentes, está a punto de activarse, o está en proceso de activación. Y mayo es el momento en que ese proceso alcanza una intensidad particular. Hay una persona con quien hablé hace relativamente poco tiempo, en circunstancias que no voy a describir, que me dijo algo que no he podido dejar de pensar desde entonces.
Era alguien que había tenido lo que se llama una experiencia cercana a la muerte, de las que yo he investigado durante años y que siguen siendo, en mi opinión, uno de los fenómenos más extraordinarios y más ignorados de nuestra época. Esta persona me describió lo que había visto durante esa experiencia con una claridad y una coherencia que me impresionaron, porque no era alguien dado a la exageración ni a la dramatización. Era alguien tranquilo, práctico, con los pies en el suelo. Y lo que me dijo fue esto, más o menos con estas palabras. Cuando estuve al otro lado, vi algo que tenía que ver con España. No sé cómo explicarlo mejor. Vi que este lugar tiene un papel que todavía no ha jugado del todo. Y vi que el momento en que empiece a jugarlo está cerca, muy cerca. No voy a pretender que sé qué significa exactamente eso. No lo sé, pero lo añado a la suma de indicios porque me parece honesto hacerlo, porque forma parte del cuadro que estoy intentando describir. Y ese cuadro, cuanto más lo miro, más me parece que apunta hacia algo real. Hacia algo que no cabe completamente en ninguna de las categorías que tenemos disponibles para clasificar la experiencia humana. Déjame hablarte ahora de los documentos que nadie quiso publicar, porque el título de este relato no es arbitrario. Hay documentos que existen, que he visto, que otras personas han visto y que por razones que no siempre son fáciles de identificar nunca llegaron a la circulación pública. No me refiero a documentos clasificados en el sentido militar o gubernamental, aunque algunos de ellos tienen ese carácter. Me refiero a textos que por su contenido, por lo que dicen y por lo que implican, generaron en quienes los leyeron una reacción que podríamos llamar de rechazo institucional. Una resistencia a darles visibilidad que no era explícita ni organizada, sino más bien difusa, casi automática, como si el sistema, en su conjunto, tuviera un mecanismo de defensa frente a cierto tipo de información. Uno de esos documentos es un informe que fue redactado a mediados del siglo pasado por un grupo de investigadores que trabajaban en el margen de la academia, con acceso a archivos que la academia convencional no utilizaba. El informe analizaba una serie de testimonios recogidos en distintas regiones de España a lo largo de varios siglos, testimonios que describían experiencias que hoy llamaríamos fenómenos paranormales, pero que en su época se describían con el lenguaje disponible que era fundamentalmente religioso. Lo que el informe concluía, después de un análisis que yo calificaría de riguroso dentro de sus propios parámetros, era que esos testimonios apuntaban hacia la existencia de lo que los autores llamaban zonas de actividad anómala en el territorio español, lugares y periodos de tiempo en que la densidad de experiencias inexplicables superaba significativamente la media estadística. Y entre esos periodos de tiempo, Mayo aparecía con una frecuencia que los propios autores señalaban como estadísticamente significativa. El informe nunca fue publicado. Los motivos exactos no están claros. Algunos de quienes tuvieron acceso a él sugieren que fue considerado demasiado heterodoxo por las instituciones académicas a las que se intentó presentar. Otros sugieren que hubo presiones de otro tipo, más difíciles de identificar. Lo que sé es que existe, que he podido verificar su existencia a través de fuentes independientes y que su contenido es coherente con lo que otras fuentes, completamente independientes de él, también señalan. Hay otro documento, de carácter más reciente, que es en cierta medida el que más me ha impresionado de todos los que he tenido oportunidad de examinar en relación con este tema. Es un texto breve, de apenas unas páginas, que fue escrito por alguien cuya identidad no voy a revelar, pero que tenía una posición que le daba acceso a información que no está disponible para el público general. No era un visionario ni un místico, ni un investigador de lo paranormal. Era, en el sentido más convencional de la palabra, un hombre de ciencia. Y lo que escribió en ese texto fue, para alguien de su perfil, extraordinariamente atípico. Escribía sobre la posibilidad de que ciertos fenómenos que la ciencia convencional clasifica como anomalías estadísticas o como errores de percepción fueran, en realidad, manifestaciones de procesos que la ciencia todavía no tiene los instrumentos para comprender. Escribía sobre la existencia de lo que él llamaba campos de información que trascienden el espacio y el tiempo tal como los concebimos actualmente. Y escribía con una cautela que se notaba en cada línea sobre la posibilidad de que esos campos de información fueran más activos en ciertos lugares y en ciertos momentos. Y mencionaba España, y mencionaba la primavera. No con la precisión de un profeta, sino con la tentativa de un científico que se ha encontrado con algo que no cabe en sus modelos
y que honestamente no sabe cómo ignorarlo. Ese texto tampoco fue publicado. Circuló de manera muy restringida entre un pequeño número de personas y llegó a mis manos por una cadena de intermediarios cuya identidad protejo con la misma firmeza con que ellos me pidieron que lo hiciera. Lo que puedo decir es que lo he leído muchas veces, que cada vez que lo leo encuentro algo nuevo en él y que sigue siendo, para mí, uno de los documentos más perturbadores que he tenido entre mis manos. No porque sea alarmista ni porque prediga catástrofes, sino precisamente porque no lo hace. Porque lo que describe es algo más sutil y, en cierta manera, más inquietante que cualquier catástrofe. La posibilidad de que la realidad sea fundamentalmente diferente de lo que creemos y de que estemos a punto de tener que confrontar esa diferencia de una manera que ya no podremos ignorar. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con la conciencia, con lo que somos, o con lo que podríamos ser, o con lo que quizá ya somos sin saberlo. Porque en el fondo, y esto es algo que he llegado a creer después de décadas de investigación, todas estas historias, todos estos documentos, todos estos testimonios apuntan hacia el mismo lugar, hacia la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia humana, sobre lo que somos realmente, sobre si el ser humano es lo que la ciencia convencional dice que es decir, un producto de procesos biológicos que termina con la muerte del cuerpo, o si es algo más. Algo que trasciende el tiempo y el espacio tal como los experimentamos cotidianamente, algo que tiene acceso a dimensiones de la realidad que nuestra percepción ordinaria no alcanza. He investigado las experiencias cercanas a la muerte durante muchos años. He hablado con decenas de personas que han pasado por ellas. He leído los estudios científicos que intentan explicarlas y los que reconocen que no pueden explicarlas completamente. Y lo que me quedo de todo ese trabajo no es una certeza, porque la certeza en estos temas me parece siempre sospechosa, sino una sospecha muy firme de que la conciencia humana es mucho más de lo que creemos, que tiene dimensiones que normalmente están dormidas o bloqueadas y que en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, se despiertan y producen experiencias que trascienden completamente lo ordinario. Y lo que las fuentes que he citado en este relato sugieren es que ese despertar, esa activación de dimensiones de la conciencia que normalmente permanecen inaccesibles, podría estar ocurriendo ahora. En España, en este tiempo, no de manera uniforme ni simultánea, sino como un proceso gradual que está ganando velocidad. Y que mayo podría ser, según esas fuentes, un momento de aceleración particular en ese proceso. Un momento en que algo que ha estado construyéndose en silencio durante mucho tiempo alcanza una masa crítica y comienza a manifestarse de maneras que ya no pueden ignorarse. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué podría ocurrir en España en mayo que sea observable, que sea concreto, que vaya más allá de las afirmaciones vagas sobre el despertar de la conciencia? Es la pregunta que yo mismo me hago y es la pregunta que me han hecho las personas con quienes he hablado sobre este tema. Y la respuesta honesta es que no lo sé con certeza. Pero hay algunas cosas que las fuentes mencionan de manera más concreta. Hablan de un incremento en el número de personas que reportan experiencias inexplicables, visiones, sueños proféticos, encuentros con fenómenos que no tienen explicación en los marcos de referencia habituales. Hablan de una mayor actividad en el cielo español en ese sentido que ya he mencionado. Hablan de una especie de resonancia colectiva, de una sensación compartida por muchas personas de que algo está cambiando, de que el mundo que conocemos está siendo reemplazado por algo diferente, aunque todavía no sea. ¿Posible definir con precisión qué es ese algo diferente? Y hablan de algo más que me resulta particularmente interesante porque conecta con mi propia investigación de una manera directa. Hablan de la posibilidad de que en ese periodo aparezcan o se hagan visibles informaciones que hasta ahora han permanecido ocultas. No necesariamente documentos o archivos en el sentido convencional, aunque eso también podría ocurrir, sino información en un sentido más amplio, conocimiento que ha estado disponible pero inaccesible, que ha existido en las tradiciones que he mencionado, pero que no ha podido llegar a la conciencia colectiva porque las condiciones no estaban dadas y que ahora quizá esas condiciones están comenzando a estar dadas. Hay algo que quiero decirte directamente, aunque sé que puede sonar extraño viniendo de alguien que lleva tanto tiempo en este territorio. No sé si lo que estas fuentes predicen va a ocurrir. No tengo la certeza de que mayo traiga lo que ellas sugieren. Lo que sí sé, lo que puedo decir con plena honestidad, es que algo está ocurriendo. No en el futuro, sino ahora, en este momento, en el mundo que habitamos. Hay una inquietud, una búsqueda, una sensación colectiva de que los marcos de referencia que hemos heredado no son suficientes para dar cuenta de la realidad que estamos viviendo.
Hay más personas que nunca buscando respuestas fuera de los canales habituales. Hay más testimonios de experiencias inexplicables que nunca, y eso no puede atribuirse únicamente a la mayor facilidad para comunicarlos que proporcionan las redes sociales. Hay algo más, algo que no sé nombrar con precisión, pero que reconozco cuando lo veo, y España está en el centro de algo. No sé exactamente de qué, pero lo está. Lo he sentido en cada viaje por este país, en cada conversación con personas que viven aquí y que sienten lo que yo siento cuando pongo el pie en esta tierra. Hay algo en este lugar que no está en otros lugares. Una cualidad que es difícil de describir, pero que es inconfundible una vez que se ha experimentado. Una especie de densidad, de profundidad, de presencia de algo que está más allá de lo visible, pero que se manifiesta a través de lo visible de maneras que quien sabe mirar puede reconocer. Las tradiciones que he mencionado a lo largo de este relato no son las únicas que señalan a España como un lugar especial en el mapa de lo que podríamos llamar la geografía espiritual del planeta. Hay otras procedentes de contextos completamente diferentes que convergen en la misma dirección. Hay tradiciones indígenas americanas que, según algunos investigadores, incluyen referencias a la tierra de donde vinieron los que cruzaron el agua, referencias que algunos interpretan como alusiones a la península ibérica y que la sitúan en el contexto de un ciclo cósmico que está llegando a su conclusión. Hay tradiciones del norte de África que hablan de la tierra del otro lado del estrecho como un lugar de poder particular. Hay incluso referencias en textos del Extremo Oriente que algunos estudiosos han interpretado como descripciones de un lugar que coincide geográficamente con la península ibérica y que es descrito como un punto de cruce, un lugar donde lo de arriba y lo de abajo se tocan con mayor facilidad que en otros puntos del planeta. Coincidencia, proyección, el resultado inevitable de que cualquier punto del planeta, si se busca con suficiente dedicación, puede encontrarse mencionado en alguna tradición de algún lugar del mundo. Quizá. Pero la especificidad de las referencias, la consistencia de los atributos que se le asignan a este lugar en tradiciones que no tienen entre sí ningún contacto histórico verificable, eso sí me parece digno de atención. Más que digno, me parece uno de esos datos que uno no puede simplemente poner en el cajón de las curiosidades y seguir adelante como si no hubiera ocurrido. Quiero hablar de los avisos, porque parte de lo que estas fuentes describen, parte de lo que los textos que he mencionado contienen, son lo que solo puedo llamar avisos, no amenazas, no predicciones de catástrofe, sino algo más parecido a lo que un buen maestro hace cuando sabe que su alumno está a punto de enfrentarse a algo importante. Le da información, le señala lo que debe mirar, le prepara para que cuando llegue el momento esté en condiciones de reconocerlo y de responder a él adecuadamente. Eso es lo que estas fuentes parecen estar haciendo, avisando, señalando, preparando, y los avisos tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de prestar atención, de no dejarse llevar por el ruido de la superficie, de mantener una cierta quietud interior que permita percibir lo que está ocurriendo en niveles más profundos, de no tener miedo, porque el miedo en este contexto es el mayor obstáculo, el mayor bloqueador de la percepción, lo que impide que las personas que podrían estar en condiciones de percibir lo que está ocurriendo lo perciban realmente. El miedo cierra las puertas que el proceso que se está describiendo intenta abrir. Hay una frase que aparece en uno de los textos que he mencionado y que me ha acompañado durante mucho tiempo. No la voy a reproducir textualmente porque no tengo el texto delante en este momento, pero su sentido es aproximadamente este: los que tienen ojos para ver, verán, y los que tienen oídos para escuchar, escucharán. Y para ellos el tiempo que se acerca no será un tiempo de pérdida, sino de ganancia. No un tiempo de oscuridad, sino de luz. Pero la luz, dice el texto, puede deslumbrar a quien no está preparado para recibirla. Por eso es necesario prepararse, por eso son necesarios los avisos. ¿Y en qué consiste esa preparación? Esa es la pregunta que me hago yo y que supongo que te estás haciendo tú. Y la respuesta que encuentro en las fuentes que he consultado no es una respuesta de tipo ritual o ceremonial, no consiste en hacer determinadas cosas o en seguir determinados procedimientos. Es algo más simple y al mismo tiempo más difícil. Consiste en estar presente, en estar realmente presente en la propia experiencia, en no huir de las preguntas que no tienen respuesta fácil, en mantener abierta la posibilidad de que la realidad sea más grande, más rica, más extraña y más hermosa de lo que nos han enseñado a creer, en no cerrar las puertas de la percepción antes de que lo que quiere entrar haya tenido la oportunidad de llamar.
Sé que hay personas que están escuchando esto y que piensan que estoy exagerando, que estoy construyendo una narrativa a partir de fragmentos que no tienen entre sí la coherencia que yo les atribuyo, que estoy viendo patrones donde solo hay ruido. Lo entiendo, yo mismo he tenido esa duda muchas veces. Es una duda sana, necesaria. Pero también sé, porque llevo décadas en este territorio y he aprendido a distinguir entre el ruido y la señal, que hay algo aquí que no es ruido. Hay algo aquí que merece atención. Y si en mayo ocurre algo que confirma lo que estas fuentes sugieren, o incluso si simplemente ocurre algo que hace que más personas se hagan las preguntas correctas, entonces habrá valido la pena contarlo. Y si no ocurre nada, y si mayo pasa como cualquier otro mes, sin señales ni transformaciones ni ninguno de los eventos que estas fuentes anticipan, esa es también una posibilidad que hay que contemplar con honestidad. Las profecías fallan, las visiones se equivocan, la interpretación de los textos produce errores. Lo sé. Y si eso ocurre, si mayo llega y se va sin que nada de lo que he descrito se manifieste, entonces habrá que revisar las fuentes, habrá que preguntarse dónde estuvo el error, habrá que mantener la honestidad intelectual, que exige reconocer que uno se equivocó. Eso también forma parte de este trabajo. Pero hay algo que quiero decir antes de llegar al final de este relato, algo que me parece importante independientemente de lo que ocurra o no ocurra en mayo. Y es esto, las preguntas que estas fuentes plantean, las preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que nuestra percepción ordinaria no alcanza, sobre el lugar del ser humano en un universo que es infinitamente más complejo y más habitado de lo que nuestra ciencia actual puede describir. Esas preguntas son válidas independientemente de cualquier profecía. Son válidas porque son las preguntas más importantes que podemos hacernos. Son las preguntas que definen en última instancia quiénes somos y cuál es nuestra relación con lo que existe. Y esas preguntas no tienen fecha de caducidad, no dependen de que algo ocurra en mayo o en cualquier otro mes. Están ahí permanentemente esperando que nos detengamos el tiempo suficiente para mirarlas de frente, esperando que dejemos de huir del misterio y empecemos a habitarlo. Porque el misterio, en mi experiencia, no es un problema que haya que resolver. Es una dimensión de la realidad que hay que aprender a vivir. Una dimensión que, si se acepta en lugar de rechazarse, enriquece la experiencia de estar vivo de una manera que ninguna certeza puede igualar. Hay algo más que quiero añadir antes de cerrar. Algo que tiene que ver con lo que yo mismo he sentido en los últimos meses. Y es que hay una sensación que no sé si llamar anticipación o inquietud o algo intermedio entre las dos, que se ha ido intensificando de manera gradual. No de manera dramática, no de manera que me haya impedido dormir ni me haya llenado de angustia, sino de esa manera sutil en que las cosas importantes se hacen presentes antes de manifestarse completamente. Como cuando uno siente que va a llover antes de que aparezca ninguna nube en el cielo. Hay algo en el aire. No sé qué es exactamente. No sé si tiene que ver con lo que las fuentes que he citado predicen, pero está ahí. Y no soy el único que lo siente. He recibido en los últimos tiempos mensajes de personas de distintos lugares de España que describen esa misma sensación. Personas que no se conocen entre sí, que no han leído los mismos libros ni han hablado con las mismas fuentes, pero que comparten esa impresión de que algo está a punto de ocurrir. Algo que no saben nombrar, pero que sienten. Y esa convergencia de sensaciones en personas que no tienen entre sí ninguna conexión aparente, es para mí uno de los indicios más significativos de todos los que he mencionado. Porque las sensaciones colectivas, cuando son genuinas, cuando no son el producto de una narrativa mediática que las ha instalado en la conciencia colectiva, cuando emergen de manera independiente en personas que no comparten ningún canal de información, esas sensaciones merecen ser tomadas en serio. ¿Qué pasará en España en mayo? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Ni las fuentes que he citado, ni los textos que he mencionado, ni ninguna tradición profética que yo conozca puede garantizar que lo que describe va a ocurrir exactamente como lo describe. Las profecías no funcionan así. O al menos las que merecen ser tomadas en serio no funcionan así. No son predicciones deterministas, son señalamientos de posibilidades, son descripciones de tendencias. Son, en el mejor de los casos, mapas de un territorio que todavía no ha sido completamente explorado. Lo que sí puedo decirte es que hay algo en esta tierra, en este tiempo, que merece atención. Que hay preguntas que están siendo planteadas por fuentes muy diversas y desde ángulos muy diferentes que apuntan hacia la misma dirección.
que hay una convergencia de indicios que no puede explicarse completamente ni como coincidencia, ni como fraude, ni como proyección. Y que independientemente de lo que ocurra en mayo, esas preguntas y esa convergencia seguirán estando ahí, seguirán esperando respuesta. Seguirán siendo, en mi opinión, lo más importante en lo que podemos ocupar nuestra atención en este momento. Hay una última cosa que quiero decirte, una cosa que llevo guardando para el final, porque es la que más me importa y la que más difícil me resulta articular sin que suene a cliché. Y es esto, todo lo que he contado en este relato, todos los documentos, todos los testimonios, todas las convergencias apuntan en última instancia hacia una sola cosa, hacia la posibilidad de que el ser humano sea mucho más de lo que cree ser, hacia la posibilidad de que la conciencia humana tenga dimensiones que todavía no hemos comenzado a explorar, hacia la posibilidad de que lo que llamamos la realidad sea solo una pequeña fracción de lo que realmente existe y de que estemos en este momento, en este tiempo, en este lugar, a las puertas de una expansión de esa realidad que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. No sé si eso va a ocurrir en mayo, no sé si va a ocurrir en mi generación o en la siguiente o en ninguna de las dos, pero sé que es posible. Y saber que es posible, en mi experiencia, es suficiente para seguir buscando, para seguir haciendo las preguntas, para seguir manteniendo abiertas las puertas de la percepción frente a todo lo que no cabe en las categorías establecidas, para seguir siendo en el sentido más profundo de la palabra un investigador, no de lo que ya se sabe, sino de lo que todavía no sabemos, no de lo que ya es visible, sino de lo que todavía espera ser visto. Y si tú, que has llegado hasta aquí, sientes algo parecido a lo que yo siento cuando pienso en todo esto, si hay algo en lo que he contado que resuena con algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo, entonces quizá no estamos tan lejos de lo que estas fuentes describen como podría parecer. Quizá el proceso que describen ya está ocurriendo. Quizá ya está ocurriendo en ti en este momento mientras escuchas estas palabras. Y si es así, si hay algo en ti que reconoce lo que estoy diciendo de una manera que va más allá del análisis intelectual, entonces te pido que no lo descartes, que lo atiendas, que le des el espacio que merece. Porque en mi experiencia, esas resonancias internas, esas sensaciones de reconocimiento que no tienen explicación racional inmediata, son frecuentemente las señales más fiables que tenemos, las que apuntan hacia algo real, las que merecen ser seguidas. ¿Qué crees tú que está ocurriendo? ¿Has sentido esa sensación de que algo está cambiando, de que algo importante está a punto de manifestarse, sin poder definir exactamente qué es? ¿Has tenido experiencias que no caben en ninguno de los marcos de referencia habituales, experiencias que llevas tiempo guardando porque no sabes cómo compartirlas sin que suenen a locura? Si es así, puedes dejarlo en los comentarios. Quizá no eres el único, de hecho, estoy bastante seguro de que no lo eres. Y quizá ese reconocimiento colectivo, esa constatación de que muchas personas están sintiendo cosas similares sin conocerse entre sí, sea ya en sí misma una de las señales de las que hablan los textos que he mencionado. El mayor misterio al final de todo no es lo que está ahí fuera. No son los documentos clasificados, ni los testimonios prohibidos, ni las luces en el cielo, ni las profecías que nadie quiso publicar. El mayor misterio es lo que llevamos dentro, es lo que somos cuando dejamos de ser lo que creemos ser. Es la conciencia misma, ese fenómeno extraordinario y completamente inexplicado que nos permite ser testigos de nuestra propia existencia, que nos permite hacer preguntas sobre el universo que nos contiene, que nos permite en los momentos más extraordinarios atisbar algo que está más allá de todo lo que conocemos y que sin embargo se siente de alguna manera que no sabemos describir, como el hogar, como lo más familiar, como lo que siempre estuvo ahí, esperando a que tuviéramos los ojos suficientemente abiertos para verlo. Eso es lo que mayo podría traer, no una catástrofe, no un espectáculo, sino una apertura, una posibilidad, una invitación a mirar de otra manera lo que ya está aquí, lo que siempre ha estado aquí, lo que quizá solo estaba esperando el momento adecuado para hacerse visible. Y ese momento, según todo lo que he visto y escuchado y leído a lo largo de décadas de trabajo en los márgenes de lo conocido, ese momento podría estar más cerca de lo que ninguno de nosotros imagina.